Buenas noches, buenas noches. ¿Me confirman, por favor? Me escriben si se escucha y se ve. Acá, desde acá. Hola, hola Roxana. Sí, ok. Por acá. Hola, hola Miriam. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Se escucha y se ve? Hola, hola Miller. ¿Se escucha y se ve? No hay ningún problema. Ok. ¿Me confirman sí, ok, si se escucha, si se ve. Gracias, Rosalía. Ok, gracias, gracias, Miller. Bueno, buenas tardes. Estamos otra vez en nuestra quinta sesión. El curso tiene 8 sesiones. El otro martes 23, la sexta, el 30, la séptima y la octava, el 7. El curso cierra el 7, es la última sesión, la última clase, porque son 8 clases. Y la fecha para presentar todos los trabajos es el 30. Porque a veces hay que hacer algunas retroalimentaciones, hay que chequear todos los trabajos, que no estén faltando. Hola, hola, gracias, gracias Vidal. Entonces es importante, ya escribí en el grupo, que lo tengan agendado para que vean sus actividades y vean sus tiempos, que la fecha máxima es el 30 para de ahí ir cerrando uno por uno, si faltan trabajos, si faltan notas. Si ustedes chequean, y esto es importante porque la nota mínima probatoria es 14, entonces el sistema trabajo no presentado asigna cero, y ese cero tiene un peso, y a veces ya nos ha pasado que tienen 14 o tienen 13 punto y tanto, y a veces el sistema salen desaprobados. Entonces, frente a eso, en mi caso, yo suelo chequear bastante, no tengo ningún problema en hacerlo uno por uno e ir conversando, mensajeándonos, sobre todo con los que presentan algunos atrasos en la presentación de trabajos. Por ejemplo, acá hay 55 trabajos, tengo 4 personas que no han presentado trabajo. Es un número bastante alto y a la vez muy bajo. Entonces, chequeen acá, ustedes entran, vamos a poner el nombre del compañero, puede ser cualquiera. Yo entro acá y ahí van a salir todas sus notas. Se supone que esto tiene que estar lleno. Entonces hay que ir chequeando y eso es lo que yo hago, voy chequeando uno por uno. En el caso de ustedes, esto aparece acá. Por acá aparece donde están sus notas y ahí tienen que ir chequeando. A veces yo les envío la captura de pantalla para que vayan chequeando si les falta notas. Todas las semanas hay actividades, todas las semanas hay una nota. Una nota que puede ser un trabajo o que puede ser una evaluación en línea, pero todas las semanas tienen trabajos que presentar. Entonces uno ya va chequeando qué trabajo les falta y yo voy retroalimentando. Por ejemplo, acá está el trabajo uno, ahí tenemos un foro de participación, la evaluación en línea 2, tenemos el trabajo 2. Ahora, eh, no necesariamente se corresponde, porque a veces sale evaluación 3 y la evaluación 3 está en la semana 2. Por ejemplo, acá es trabajo 2, pero está en la semana 3. También por ahí muchos me han preguntado, no se corresponde. Solamente tienen que entrar a la semana y en la semana ir chequeando la actividad que le corresponde. Me están saludando, me están preguntando, puede ser que hay algún problema. Sí, a ver, Iris, te chequeo. Sí, a veces por temas de no entran los mensajes, Iris, además son 120, así que a veces hay un poco de problema con los trabajos. A ver, por acá hay alguien que ya está jugando con el lápiz. Iris, a ver, vamos a ver, ya que me has preguntado de una vez para, porque a veces como no me responde, pero vamos a chequear primero, ya que estamos acá. Iris, Iris Len. Hola, hola, Alfonso. Vilca.
Sí, bueno, acá yo sí tengo que nos hemos comunicado. Ahí te escribo, hola Iris. Ahí me respondes, hola Iris. En mayo te escribí, hola Alfonso. Si no les escribo, la primera razón es porque están al día en sus trabajos. Yo cuando empiezo a hacer mi auditoría, revisar, son primero los que deben trabajo, porque al final son los que con los que más padecemos, porque a veces les faltan notas, a veces están fuera de fecha, y de ahí los que tienen el tema de la asistencia y el tema del ingreso al Zoom. Y ahí al final están, bueno, si no te he respondido, Iris, es porque la mayoría de trabajos están. Pero ya te mandé un mensajito, a ver si ahí sí me respondes. Bueno, entonces el tema de la semana son, todas las semanas hay actividades. Ya estamos en las últimas semanas, así que hay que ir cerrando. Ya algunos me han escrito para el tema de la actividad final, que por favor también chequeen para ir viendo si hubiera algún impedimento, si hubiera algún... Porque también me suelen escribir, también me han escrito, porque en general es un grupo que está muy avanzado. En la semana 5 es una evaluación en línea, la convivencia escolar. Hoy día cerramos el 16. Acá están las PDTs y acá está la tarea. Vamos a abrirla. Ok, ok, ya está. Sí, ahí me escribe Iris, con toda la confianza. Si es posible, me mandas un audio, no hay ningún problema. Yo lo escucho y te respondo. Sí, muchos me escriben y yo suelo, me demoro un poquito, pero sí respondo. Entonces me mandan audios o cualquier dificultad que tengan o cualquier interrogante y no hay ningún problema. Esta es la tarea que toca, se supone que vence hoy. Ok. Ya ahí tengo como 15 personas que lo han hecho. Esto lo manejan muy bien, porque acá en aula, pues, yo siempre suelo decir, enseñar en debida, enseñar a personas muy comprometidas que están que dominan mucho estos temas. O sea, ustedes tienen mucha experiencia, tranquilamente pueden enseñar uno de estos cursos, tienen el conocimiento de la ley. Mi aporte es desde mi experiencia como psicólogo de consultorio. Todo lo que yo explico en base a estos cursos es de los casos reales que yo vivo en el día a día, porque me derivan de colegios, me derivan de universidades, me derivan de centros de salud mental comunitarios. Entonces siempre estoy trabajando y todos mis aportes vienen de una explicación profunda del, bueno, hasta ahora, lo que las personas enseñan en consulta. Entonces, en líneas generales, felicitarlos. Ya estamos a semanas de cerrar el curso. Muy buena experiencia. Muy encantado de leer sus trabajos. Solamente hacer algunos apuntes, algunas precisiones, pero en líneas generales sería interesante que algunos de ustedes compartan en algún momento estas experiencias y que aspiren a enseñar estos cursos o que tienen, yo leo sus trabajos y digo, hay experiencia, hay otros que todavía recién están empezando, pero bueno, es un grupo muy heterogéneo. La tarea 3, por favor chequen, todas las semanas hay actividades, me han estado preguntando, todas las semanas hay evaluaciones, las fechas están abiertas, los trabajos todavía están, puede ser que por ahí salga, diga, plazo final y acepte el trabajo, porque el plazo final todavía está hasta el 30, en algunos casos y el 7. Entonces, chequeen la actividad final, vean que todos nosotros estén, casi nos facilitamos el trabajo. El tema de la participación, ya expliqué, a veces también me preguntan por el link de asistencia. El Zoom arroja un informe de cuántas personas se conectan. Muchos me piden permiso, yo entiendo, esta es una hora complicada para muchos de ustedes. Y yo les suelo decir, conéctate y la clase se comparte en el aula virtual y las actividades las podemos conversar. Muy bien, vamos a revisar el sílabo. Eso es importantísimo. Siempre el sílabo es la ruta donde está todo lo que tenemos que hacer. Bueno, este es mi aula. Acá están todos los cursos que he dictado a la fecha. Yo estoy dictando cursos de debida desde el 2022, 2022, 2023. A muchos les he enseñado dos, tres cursos, 22, 23, 24, 25, 26.
Bueno, vamos al sílabo para un poco ubicarnos y de ahí compartirles un material y empezar con un Padlet. Hasta acá está el sílabo, acá está y acá está. Ok. El DB03, facilitadores educativos para la prevención de drogas y otros riesgos sociales en el ámbito educativo. Acá la semana pasada hice bastante hincapié en prevención. Hoy también voy a hacer un concepto, voy a ampliar un poco más el tema de la prevención porque tiene que quedar claro. Y ahí voy a pasar una lectura, la prevención clásica, que todos hemos escuchado en algún momento en la universidad, primaria, secundaria y terciaria. Todos hemos crecido con esa forma de entender la prevención. Después hay una evolución conceptual, que también es parte de un documento que les voy a pasar, y ahí la prevención, hay un cambio y se genera la prevención universal, la prevención indicada, la prevención selectiva y la prevención indicada. Y muchos todavía nos hemos quedado en eso. Bueno, en los últimos 20 años ese cuadrito se ha ampliado. Entonces, es complejo el tema de ciencias de la prevención. Ese documento, que es este de acá, también se los voy a compartir. En un momento se los voy a compartir. Está en inglés, pero les comparto la traducción. Sobre este documento vamos a trabajar. Se puede mejorar la clasificación de la prevención considerando la función de la previsión. Este es de David Foxcroft, es un artículo muy interesante, yo sí recomiendo la lectura. Y acá nos vamos, bueno, para algunos se va a simplificar la vida y para otros se va a complicar, porque aquí ya tenemos una matriz. Cuando hacemos actividades de prevención, manejamos esta matriz, es una matriz de 9 cuadraditos, donde tenemos que ir ubicando las actividades que se va realizando. Esto se los doy, esta información se la voy a compartir para que ustedes entiendan, porque muchos de ustedes, maestría, doctorado, están estudiando, están trabajando en estos temas. Esto es importante conocer cómo hay esta evolución y que las actividades preventivas que yo voy a desarrollar en mi institución educativa, en mi centro de salud, en fin, donde yo esté aportando, al final dan como resultado una matriz. Se genera donde todas las actividades están relacionadas, por eso se llama ciencias de la prevención. Es un trabajo multidisciplinario. Entonces, al final, cuando hacemos nuestro gran proyecto, nuestro trabajo, tenemos que llegar a esta matriz para poder entender cómo es que se relacionan todos estos temas. Vamos a volver al sílabo. Ah, no, el sílabo está acá. Acá está. Entonces, la prevención, esa es la idea que quiero que quede bien clara. Ciencias de la prevención, nosotros estamos llevando un curso de prevención, por eso que hacemos bastante hincapié. Yo veo que muchos de ustedes tienen conocimiento espectacular de temas de convivencia escolar, de temas de familias fuertes, conocen mucho el tema de la tutoría, conocen mucho estos temas. La idea de nosotros de Vida es cómo podemos articular toda la experiencia que ustedes tienen para poder generar estas actividades y poder tener un marco teórico, un marco conceptual que explique, porque no es hacer actividades por hacer actividades, porque nosotros hacemos ciencia. Y sería interesante que algunos de ustedes planteen en algún momento llevar esto a un plan, a un programa. Cuando hacemos programas de intervención, programas preventivos, tenemos que tener muy claro cómo las ciencias de la prevención aportan a nuestro trabajo. Entonces, sobre esto vamos a trabajar hoy y lo vamos a articular con el tema que nos toca según el sílabo que lo vamos a repasar ahorita. Entonces, el curso es prevención, prevención en el tema de niños y adolescentes, el tema de consumo y otros riesgos psicosociales. Bueno, vamos a repasar un poco, lo voy a hacer un poco más grande. Así que ya saben, el David Foxcroft es el autor. O sea, ese es el punto neurálgico del curso, entender cómo a partir de esta matriz, que en estos momentos se los voy a compartir el documento, podemos generar todas nuestras actividades. Ahora, eh, en una maestría en el Perú hay dos universidades, bueno, hay especialidades
pero hasta donde yo sé, la PUC y la Cayetano dan maestrías en farmacodependencia y adicciones comportamentales. Y ahí se estudian 4 ciclos, entonces, y los cursos que se estudian son de 16 semanas. Entonces, esto lo van a seguir viendo. Los que van a seguir en esta línea, hay personas que llevan casi todos los... De vida tiene una variedad de cursos. Entonces, la idea es que ustedes vayan entendiendo, puede ser que lleven otro curso, puede ser que después se inscriban, son 5 bloques en de vida. Eso quiere decir que yo al año puedo llevar 3 cursos, porque para llevar un curso depende, a veces el sistema no lo permite porque estás con matrícula activa, pero en general son 5 cursos de CAP, planifican para ver si puede, y van a pasar, son ámbito educativo, clínico y comunitario para poder llevar estos cursos. Y el eje es estos modelos que hemos revisado. Bueno, entonces, la primera unidad, situación de los factores de riesgo psicosociales para niños y adolescentes en el Perú, está la lectura, está el libro, ahí está el material que está en el aula virtual, consumo de drogas y su prevención, y ahí he hecho bastante hincapié, tienen la grabación de la clase pasada. Les compartí un material donde repasamos este engranaje, como los estudios epidemiológicos, el estudio que hizo de vida en el 2024, llevan a un modelo, el modelo etiológico, y este modelo etiológico permite entender los factores de riesgo y los factores de protección sobre los cuales nosotros prevenimos. Eso es nuestro trabajo. Y de ahí, de este factor de riesgo, este factor de protección, hay una línea donde explica cómo se genera el consumo, cómo se generan los problemas. Uno de los grandes problemas que yo he explicado, que yo veo, es que nosotros en el Perú eh, vamos al problema, esperamos porque es muy normal, está muy normalizado, vamos al psicólogo o vamos al especialista cuando ya está el problema. No tenemos esta cultura de prevención. Espérate, creo que me fue el internet. Un segundito porque estoy con el internet, lo tengo desconectado. Y ya está, ya lo conecté. Ha venido mi hijo y me ha desconectado el internet, me dejó con el internet. Ok. Entonces, ¿por qué la prevención y por qué nos cuesta tanto a nosotros prevenir? Porque para nosotros muchos comportamientos están normalizados. Y tiene que ver, que también lo he explicado, con los factores de riesgo y les puse un cuadrito. Y en el Perú, uno de los factores de riesgo que a mí me llama muchísimo la atención y que yo veo bastante, es un factor de riesgo que choca con las pautas de crianza en el Perú. Nosotros los peruanos tenemos, claro, hace 2, 3 décadas, cuando nosotros éramos más niños, la baja supervisión parental. Nosotros hemos crecido, ir a comprar a la tienda, ir al mercado, ir a jugar a los vecinos. En esas épocas era muy normal. Hoy es un factor de riesgo. Los padres tienen que tener mayor control, monitoreo, supervisión con los hijos, pero nuestro sistema de crianza es que el hijo va al colegio y lo que se arregle, el papá trabaja lejos, la mamá trabaja todo el día y el hermano mayor o la hermana mujer es la que se hace cargo de todos los hermanos. Eso es un problema. También lo hemos revisado, factor de riesgo, es un factor de riesgo. Les pasé el libro y ahí en el libro está. No voy a volver a reexplicar porque se me va el tiempo y es importante que revisen ese material. Entonces, nuestro trabajo está en trabajar factores de riesgo y ahí están ubicados los factores de riesgo familiares, personales, sociales y educativos. Y esos factores de riesgo explican en el modelo etiológico qué es lo que nosotros tenemos que trabajar. O sea, ahí hay bastante información muy interesante. Y ahí viene el tema de la prevención educativa, cómo se engrana esta gran disciplina de las ciencias de la educación con todo el tema que está hoy bien desarrollado de convivencia escolar, de escuelas democráticas, familias fuertes, el tema de la tutoría, el tema de la resolución de conflictos.
Es todo un engranaje y sobre eso también vamos a trabajar bastante. El tema del conflicto, después el tema del clima educativo, y ahí estamos relacionando estos últimos temas. Y vamos a desarrollar el clima escolar y convivencia escolar. Este es un tema que yo sé que cualquiera de ustedes, hay personas que se manejan la ley al derecho y al revés, conocen. Es más, hasta a veces nosotros en debida tenemos errores por alguna ley, algún tema de algún punto que se nos ha podido ir en los cuestionarios, porque esos cuestionarios los hacen el personal técnico y a veces nos corrigen. Y yo creo que está bien, que conocen el tema. Vamos a relacionar entonces el tema de convivencia escolar, el tema de clima escolar, el tema de escuelas democráticas y vamos a ir a las diapositivas. Vamos a pasar siempre con las diapositivas y de ahí primero les doy la lectura. Denme un segundo y ubico las diapositivas. Les voy a compartir. Esta lectura es la del 2014. Ya. Les comparto. Permítanme un segundito y van a hacer una lectura. Esta es acá, 2014. Ujú. Les comparto que cargue mi WhatsApp. Uy, se cerró mi WhatsApp, pero acá todo tiene solución. WhatsApp 2000, ya está. Les iba a compartir la lectura antes de empezar, pero se me fue. Entonces, entonces hacemos una lectura. Ustedes son el DB03 y les vamos a compartir. Ok, a ver. eh, de vida y ciencias de la prevención. Acá está. Vamos a hacerlo grande para ver cuál es el icono. Está. Les comparto el inglés y el español. A ver, me confirman si les llegó y debe ser tres. A ver. Abren el que está en español, dice español. Ya está. A ver, le ponen ahí un like si les llegó el... Sí, sí, creo que les llegó. A ver. Sí, sí. Ahí está. Gracias. Gracias, gracias. Sí, sí llegó. Ok. Gracias a quien me escribió. Gracias, Vidal. Ya. Esa lectura es esta que les he mostrado. Esta. Se puede mejorar la clasificación de la prevención considerando su función de la prevención. Ya, entonces, esta lectura ahí está en inglés y en español. Les he compartido las dos, ya ustedes, eh, porque a veces en la traducción, pero el Google Traductor, ok, gracias, Arnal. Ya, entonces vamos a darle una lectura, les doy unos minutos acá, y sobre esta lectura, mientras yo ubico mis diapositivas, vamos a hacer un Padlet, o sea, voy a leer, y de ahí la idea que a mí me resulte interesante de compartir, acá está el Padlet. De esa lectura de David Foxcroft, que es la lectura central del curso, o sea, el entender, y a partir de ese entendimiento de esta matriz de prevención, como todos los temas que nosotros estamos abordando o todos los temas que vamos a abordar en nuestra actividad final tienen que ver con esta relación. Entonces, de este autor yo resalta una idea que te llame la atención sobre prevención. Entonces tú lo lees, una lectura, y haces un comentario sobre alguna de las ideas que a ti te llamó la atención. ¿Ok? Y mientras van leyendo, yo las tenía acá las diapositivas, voy a abrir mis diapositivas. Entonces, empezamos con
una lectura breve y un comentario o opinión sobre esa lectura. Acá está convivencia escolar, y acá está. Acá está la competencia del curso, diseña una actividad preventiva y el logro de la unidad. Por eso vamos a ver el tema de la prevención y cómo lo enmarcamos en el ámbito de la convivencia escolar. Por eso dice, al finalizar la unidad, el participante analiza una situación problema enmarcada en el ámbito de la convivencia escolar e identifica acciones preventivas con sentido ético. Entonces, para identificar una acción preventiva, tenemos que tener el diagrama, este cuadrito, esta matriz, ¿sí? Porque si no, pues pusiéramos y un trabajo lo hicieron así. Y en algunos casos he observado que si no fuera tan fácil, pues ponemos preventiva, universal y selectiva, pero ese es el inicio. Entonces la idea es, ok, si yo voy a hacer una actividad preventiva, tengo que tener bien claro, y ahí en ese manual, claro, el trabajo es más complejo, pero vamos a tratar de armonizarlo. Entonces yo leo esta lectura, acá está, les doy unos minutitos y desarrollan este Padlet. Les comparto una vez el Padlet. Acá está. Eh, ya está. Y recojo sus opiniones. Ya está, está. Hacemos la lectura. Ya está. Les doy unos minutitos mientras respondo algunos mensajes de sus compañeros. Los que recién van ingresando, estamos desarrollando la actividad número 5 y vamos a desarrollar estos grandes temas de convivencia escolar, escuela democrática, todo lo que ustedes han revisado y lo que han venido desarrollando sobre la base de esta matriz que está acá. Yo les he compartido esta lectura, hacen una lectura, eh,
resaltando alguna idea que para ustedes es importante y de ahí yo voy haciendo mis comentarios y reforzando algunos puntos y de ahí hacemos otro Padlet para relacionar que está con el tema, este gran tema de convivencia escolar, porque es importante que nosotros gestionemos en nuestros espacios educativos estas actividades de prevención y cómo esto ayuda. ¿Ok? Entonces, por favor, van escribiendo sus opiniones. A ver, vamos a ver cómo vamos. Ya está. Unos minutos más y esto se va a llenar de comentarios. Tengo personas que están ingresando, les vuelvo a explicar. En el grupo de WhatsApp he compartido dos lecturas. La lectura es hay dos porque uno está en inglés y la otra está en español. La lectura se puede mejorar la clasificación de la prevención considerando la función de la prevención. Lo leen, una lectura rápida y alguna idea, algo que me llame poderosamente la atención, algo que no conocía, algo que sí conocía y me gustó cómo lo reformuló, algo que yo quisiera resaltar. Entonces yo leo, ubico qué idea es la que voy a compartir, o sea, voy a dar mi opinión sobre esa lectura, sobre esa idea, y entro a este Padlet, y ahí en el Padlet hago mi opinión. Y sobre estas ideas yo voy haciendo comentarios y de ahí pasamos al otro Padlet donde relacionamos, porque el logro de la unidad es básicamente cómo yo integro el concepto de prevención y el concepto de convivencia escolar. Y tiene que ser un trabajo más evolucionado, porque hay muy buenos trabajos que han presentado cuando hicieron los análisis de prevención universal, prevención selectiva y prevención indicada. Entonces, no quiero que se queden con la impresión de que pareciera tan fácil, porque si fuera tan fácil, ¿cuál sería el significado de estudiar estos niveles? Porque al final es como que lo universal y algunas observaciones que yo he hecho es profundizar o ampliar más en estos conceptos. Entonces, prevención universal, prevención selectiva, prevención indicada y selectiva. Entonces, ahí hay una matriz, que es a donde yo quiero llegar, y esta matriz, acá está. Voy a volver a abrir porque lo cerré el archivo. Vamos a prevención. Y sobre esa matriz es donde vamos a trabajar. Está.
Esto es- Tengo dos, ahí está, gracias. Esta, esta lectura. Bueno, ya nos están escribiendo. Por favor, comparten su opinión. Danae, Asmat. Ok, sí, sí, mira, gracias. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Ahí está. Eh, Me llamó la atención que la prevención sea entendida como un proceso integral. Claro, o sea, eso es justamente porque si no nos vamos a quedar con la idea de que es fácil. O sea, si te gusta, va a ser más llevadero, pero la idea es que tengamos este concepto de que al final hay una matriz y que esta matriz explica que hay un proceso para hacer prevención, lo que está resaltando, y que es multidisciplinario y que al final encaja tenemos 9 cuadrantes y ahí estamos en pleno debate de cómo manejarnos en esta matriz. Un integral que no se limita a informar sobre los riesgos, sino que también implica modificar el entorno y fortalecer las habilidades de las personas. Ese es otro aspecto muy importante y eso es lo que yo suelo hacer bastante, porque la teoría a mí me gusta mucho que respalde mis acciones. La prevención tiene que ver con modificar el entorno y ese modificar el entorno, también hay una parte de la lectura está en cuestionar las creencias sociales que damos por sobreentendido. Y una creencia que yo he cuestionado bastante es entender que el tema de las drogas es un tema individual, que no hay un impacto de la familia, que la forma como la familia conceptualiza la crianza, creemos que no hay un impacto. Entonces, modificar el entorno significa que cuando nosotros hacemos algún tipo de prevención, lo que estamos haciendo es cuestionar, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es ampliar, o sea, no estamos diciendo que va a haber una verdad absoluta. Lo que estamos diciendo es que el problema va por otro lado. Por ponerles un ejemplo, yo siempre, y mis ejemplos, se voy a tratar de ser conciso porque si no, se me va el tiempo. Eh, por ejemplo, hoy una persona X, una colega X, que ha sido mi alumna porque yo tengo muchos años enseñando, me deriva un niño que le han encontrado, su mamá le encontró cosas que olía quemado, le llamó mucho la atención, bueno, todos sabemos que es marihuana y el chico fue y habló con la colega y se sinceró y había todo un montón de casos y los papás no sabían qué hacer. Bueno, entonces la mamá me llama, me hace el encuadre, me revienta el teléfono a las 6 de la mañana. Debe ser preocupada, me hizo como 2 llamadas perdidas. Bueno, y yo entraba a atender, así que no podía atender. Se le dijo, déjame un audio, quién te recomienda, y yo entre una consulta y la otra consulta te puedo responder. Entonces, bueno, me contó que es todo lo que le estoy contando y yo le dije, bueno, yo te espero a ti y a tu esposo en consulta para poder entender qué es lo que sucede. Y la señora me dijo que ellos no son el problema, que el problema para lo cual están llamando es para el niño. Por ejemplo, en todo problema psicopatológico, de salud mental, de adicciones, de intervención, la mayoría de los papás piensa así. Ese es que ellos no entienden, ellos no tienen nada, ellos... Y me mandó un audio y me explicó, cuando me tomé el tiempo de escucharla. Y cuando hacemos prevención, sabemos que tenemos que modificar el entorno. O sea, la mamá entendía que ella había hecho todo bien y que ella quería entender, o sea, no lograba conceptualizar, porque cuando no modificamos el entorno, creemos que el problema es el chico. Y eso es uno de los temas muy difíciles que tenemos en temas de prevención. Hacerles entender a los papás que el problema son ellos, que ellos también tienen que pasar a consulta.
que ellos son los que tienen que aprender y cómo podemos darles, esa es una forma de prevención, es una idea que quede bien clara. O sea, la prevención empieza porque los papás reconceptualicen, porque los papás asumen, primero que es fácil, asumen que no hay nada. Y como decía al inicio, el papá peruano recién saltan las alarmas cuando la psicóloga del colegio le dijo, cuando algún familiar le dijo, y generalmente ya habían pasado muchos años. Claro, el chico ya tenía como 15 años y estaba con un historial de consumo de, de 3 años. Entonces, o sea, yo me ponía a pensar, ¿dónde estuvieron los papás? Si uno de los factores de riesgo es la baja supervisión familiar, bueno, ahí se dio. Si un tema de prevención, entonces yo hice en ese momento mi análisis y dije, no, o sea, yo no puedo aliarme con la señora y reforzarle la idea de que el problema es el chico. Cuando la señora me volvió a escribir, me refutó, porque así somos. Cuando uno atiende, la persona que te pide la consulta le cuesta seguir normas. ¿Sabes? Ya les he contado que a veces hasta te comentan que es como que ellos quisieran como fuera la consulta. Bueno, así somos. Y la señora se quedó descuadrada porque le dije, yo tengo que conversar con los tres, el papá, la mamá y el chico. Porque ahí, para que el chico tenga este problema, es porque el entorno no era el más adecuado. Y el entorno no era el más adecuado. ¿Y quién es el entorno? El entorno primario, son los papás. No hay otra teoría, o sea, pero nosotros como peruanos no creemos eso. Entonces, por eso yo cuando hago estos cursos acentúo mucho que no podemos ser cómplices por ignorancia, porque hemos asumido que si hay un chico que tiene algún problema, ese chico es porque los papás hicieron todo bien y él no valora ese esfuerzo. Si yo veía al chico, mira, si yo lo veía al chico y aceptaba las condiciones de la mamá, a mí me iba a crucificar, porque ahí la colega cometió un error, porque la mamá, después yo he dicho, si había sido mi alumna, pero no me acordaba cuándo le había enseñado, me dijo el nombre, porque la mamá dijo, la psicóloga me ha contado en confidencia y no quiere que le digan nada porque no quiere que se rompa la confianza conmigo. Peor, todavía dije, pero ¿cómo? Si se supone que es un menor de edad. Cuando hay menor de edad, se habla con los padres de frente y se le dice al chico, se hace el encuadre. Pero bueno, ese es un tema ya técnico y a veces ahí entramos a veces en discusión en temas de asentimiento informado, en temas de ética, pero ahí el que tenía el control de la sesión era el chico. Él estaba poniendo las condiciones y la mamá no quería ver el problema. Entonces, y también ahí está la lectura, si ustedes lo leen, cuando se habla de prevención, el modificar el entorno. Y modificar el entorno es hacerles ver a los papás que son parte del problema, que están dentro del problema y que no es responsabilidad tampoco al 100% del colegio y que tenemos que hacer un trabajo multidisciplinario y que tenemos que trabajar de manera, entonces, entrar en este tema de capacitar a los padres, entrar en escuela de padres, aperturarnos mucho a entender y que entren en esta dinámica de responsabilizarnos. Me parece muy interesante tu idea, Dagne. Yo resalto mucho esa idea de nuestro trabajo es modificar el entorno, no centrarnos en el individuo. Porque si no, hay un prejuicio, lo satanizamos, la oveja podrida, la que no sirve, lo estigmatizamos, es el chico que va a corromper a todos. El tema de adicciones es muy estigmatizante. Entonces, y fortalecer las habilidades de las personas. Claro, yo cambio esta diada, el entorno, que es en ciencias de la prevención, el modelo etiológico que dice, yo les mostré en la lectura que les compartí, hay un cuadrito, hay una línea. En esa línea de tiempo dice que los factores medioambientales son los que tienen mayor impacto sobre la conducta de riesgo. Y sobre eso yo es lo que tengo que trabajar. Esto demuestra que para prevenir eficazmente los problemas sociales y de salud es necesario actuar en distintos niveles y contextos. Cuando tú te refieres a distintos niveles y contextos, evidentemente es pues esta matriz.
esta matriz que está acá abajo. O sea, la matriz tiene la prevención universal, selectiva e indicada, y como una columna, ¿cierto? Tiene las medidas medioambientales, o sea, el entorno. La prevención pasa por trabajar mucho con los padres, con cuestionar mucho los estilos de crianza, con cuestionar mucho cuáles son las pautas de crianza de nosotros como peruanos. Una de las características es que hay baja supervisión familiar. Otra característica es que son familias extensas, o sea, son familias que vienen con papás de un primer compromiso y con papás de otro segundo compromiso y a veces de un tercero, y que eso denota que en un lapso de 20 años pueden haber hijos de muchas edades con compromisos diferentes, que al haber edades diferentes e hijos de diferente compromiso, que es también una forma de criar en el Perú, es que los crían los hermanos. Ese también es, los crían los hermanos. Entonces, cuando se refiere a esta intervención universal medioambientales, porque ahí está, medioambientales, de temas de desarrollo, o sea, la que está acá. O sea, en la matriz es que yo hago campañas, una prevención universal medioambiental, yo puedo hacer una prevención universal sobre pautas de crianza, yo puedo hacer una información, una programa universal sobre charlas informativas, sobre el tema de la clasificación de las drogas, sobre el impacto de las drogas, sobre la importancia de las habilidades socioemocionales. Yo puedo hablar o hacer una prevención universal. Es como que ya voy dividiendo dónde se engloban estas grandes intervenciones. Y que en la intervención universal yo tengo tres. En la intervención selectiva yo tengo tres. Y en la intervención indicada yo tengo tres, que tiene que ver con el medio ambiente, que es lo primero que tenemos que intervenir. El medio ambiente. Quiere decir que yo como adulto, yo como padre, yo como director, yo como profesor, soy el ejemplo. Y ahí viene Bandura, que explica que el aprendizaje es por observación y por imitación. De ahí ya vienen otros tipos de aprendizajes. Entonces, este es importante. Vamos a leer algún otro comentario. Lo revisan, lo chequean. Te digo, yo dejo y aparece así en la lectura. Gracias, Dagne Vidal. Hay varias ideas fuerza, pero lo más potente me parece lo que menciona cuando revoluciona la prevención al proponer una matriz. Eso, gracias Vidal, completamente de acuerdo. Que no solo mira a quién se dirige, exactamente, universal, selectiva, indicada, sino cómo actúa, el impacto, por eso que esto es medible. Funcional, función ambiental del desarrollo informativa para planificar estrategias escolares y comunitarias más eficaces. Claro, entonces ahí ya los temas, por ejemplo, yo voy a hacer una prevención universal, y esta prevención universal voy a hablar sobre la importancia de las habilidades socioemocionales. Entonces, es una charla, un material informativo universal, pero que calza dentro de lo que dice acá desarrollo. O sea, yo trabajo de acuerdo a la etapa de desarrollo de los 0 a los 10, de los 10 a los 20, de los 20 en adelante. O yo trabajo con parejas jóvenes, parejas con hijos pequeños, parejas con hijos grandes. Yo trabajo con adolescentes, que entonces yo ya segrego, distribuyo cómo yo voy a trabajar. Para mí eso, Vidal, es muy importante. Muchas gracias. Esta división. En la lectura ahí explica. O sea, y es más, nuestros trabajos preventivos deberían anclar dentro de esa matriz. En algún momento nosotros tuvimos un debate sobre el uso de la matriz en el curso, porque supone extender más el curso. El curso de vida este tiene 8 semanas, es uno de los más largos. Ya extender para explicar la matriz y hacer un programa donde calce, no, ya es complicado. Pero que ustedes sepan y si lo logran integrar, está muy bien. Iris, gracias, Vidal. En la lectura destaca la importancia de diseñar programas preventivos sustentados en evidencia científica. No es lo que me parece, no es lo que yo opino, no es lo que yo... Nosotros los peruanos somos lo que a mí me parece, lo que yo pienso. Es mi forma de ser, es mi opinión.
Así soy yo, ¿cierto? Es lo que a mí me parece. Dice, lo que contribuye a optimizar recursos y aumentar el impacto de las acciones preventivas. Esta propuesta resulta especialmente útil en ámbitos como la educación, la salud pública y la prevención del consumo de drogas. Claro, porque a veces no podemos meter todos en un solo saco. O sea, ya, ok, yo voy a hacer un... Cuando hacían los análisis, dice, hicimos una capacitación en mi institución educativa universal, pero esa capacitación universal, por ejemplo, el compañero A me explicó que en su institución hicieron sobre habilidades socioemocionales y que en su institución, la institución Y, hicieron una capacitación universal y capacitaron sobre habilidades de afrontamiento. Y el compañero Z me presentó un trabajo donde también era una actividad de prevención universal, pero trabajaron sobre los efectos del consumo de cannabis sobre los adolescentes o la percepción del riesgo. Entonces, todos calzan en la capacitación, en la prevención universal. Entonces, ¿cómo los dividimos? Y ahí viene esta división de medioambiental, que la lectura considera que el impacto medioambiental, o sea, el trabajo preventivo, es medioambiental. O sea, las leyes, las cuestiones de salud pública, el tema de las creencias que tenemos, el tema de cuestionar este sistema muy arraigado de sistema de creencias, que por eso la lectura explica. O sea, nuestro trabajo es hacer un cuestionamiento sobre esta forma de entender la sociedad y cómo esta forma de entender la sociedad es ambivalente. O sea, por un lado, nos dice que las drogas son malas y que generan muchos problemas en la sociedad, pero por otro lado es muy permisiva en el tema de los impuestos, en el tema del consumo de alcohol, ¿cierto? Entonces hay mucha ambivalencia. Gracias, Iris. Claro, considerar la función preventiva permite desarrollar estrategias más coherentes y eficaces orientadas a resultados favoreciendo una mejor propuesta frente a los problemas que afectan a las personas y a la sociedad. Sí, acá hay una parte de la lectura que a mí personalmente, bueno, la lectura, cuando yo la leí hace muchos años, me permite entender varias cosas. Por ejemplo, como por acá dice, habla sobre los medios de comunicación. Por acá, ¿dónde está? Pero aquí está más acá arribita. Eh, Ahí hace un cuestionamiento, se me acaba de ir el párrafo de que me voy a acordar, donde, si tal vez ustedes lo han leído, me lo hacen acordar. Habla de este cuestionamiento a las creencias, o sea, dar esta información de que la forma como se conceptualiza la crianza, la forma como se conceptualiza el tema de la familia también debe ser ampliado. Para mí, la palabra es más que decir que está equivocado, porque la idea no es confrontarnos, es ampliar. O sea, yo acepto, pero lo amplío. El debate hoy es ampliar, no buscar una verdad absoluta, ni debatir buscando quién tiene la razón, sino ampliar. Esa es la idea. Entonces, vamos a seguir leyendo, tomo una fotito, vamos a poner por acá, acá a Miller, acá está. Gracias, Rosalía, te había puesto una imagen, la IA ha ayudado bastante. Está perfecto. Comparto la fotito, te leo, sino que vamos a hacer el otro Padlet para poder, denme un segundito, comparto acá está mi WhatsApp. 9032 y ahí está la fotito, ahí estamos todos. Vamos a volvernos a tomar aquí otra fotito. ¿Leemos algún comentario más? Este comentario, ay, a ver si me fue. Tu. Vamos a leer.
Tengo tantas pestañas, pues me dicen, acá está. Vamos, acá está. Vamos a leer a Rosalía. La mejor forma de enfrentar un problema es evitar que ocurra. La prevención educa, protege y transforma vidas. Sostiene que la prevención debe orientarse a reducir los factores de riesgo antes que aparezcan los problemas mediante acciones ambientales de desarrollo e informativas. Gracias, Rosalía. Kevin, la prevención tal como tal no debe ser tomada únicamente desde una perspectiva, sino se debe tener en cuenta los aspectos específicos. Y también ahí explica la evolución histórica, ahí va explicando cómo pasamos de, esa es otra idea fuerza, cómo hemos pasado de lo primario, secundario y terciario, y hemos pasado a lo universal, selectivo e indicado, y cómo hemos pasado a estas tres, universal, selectivo e indicado, y hemos pasado a medioambientales, que son las que tienen mucha fuerza, las de desarrollo y las informativas. Entonces, no es lo mismo desarrollar algo informativo, usar los medios de comunicación y hacer una prevención de trabajar con salud pública o generación de leyes. Y no es lo mismo trabajar, dar charlas sobre las problemáticas de las drogas o el tema de la convivencia escolar o el tema de las habilidades socioemocionales en una etapa del desarrollo. No es lo mismo trabajar con papás que tienen hijos pequeños o papás que tienen familias extendidas y que tenemos que replantear mucho el tema de las crianzas y las pautas de interacción y que el tema de prevención, el trabajo, y es una idea que yo resalto bastante, es medioambiental, la adicción, porque uno, lo que le pasó a la señora, o sea, la señora que me llamó hoy día a consulta y que hice el encuadre, no, que me escribió, asumía que su hijo tenía algo malo dentro. Ese es muy común. O sea, las personas asumen que la adicción es un fenómeno individual que ocurre dentro y que como ocurre dentro hay que hacer como entender qué le sucede a la persona y hacer que tenga la fortaleza, la fuerza para poder cambiar. Y esa es una forma de entender el fenómeno de las adicciones que está mal. Las adicciones no son individuales, las adicciones son medioambientales. Y ahí está cuando expliqué la progresividad de la adicción, que una adicción es de afuera hacia adentro. O sea, el medio ambiente en el cual yo me desarrollo generan un impacto y este impacto no me permite afrontar y me permite generar un problema comportamental. Por lo tanto, si yo quiero prevenir y la ciencia me está demostrando, no voy al individuo, porque si voy al individuo tendría que hacer un tratamiento. Si yo quiero prevenir, ¿cierto? Voy al medio ambiente y les digo a los papás, si ustedes siguen criando de esta forma, va a pasar tal cosa. Es lo que le dije a la señora. Digo, señora, mi trabajo es terapéutico, preventivo, y si usted quiere disminuir el problema que le ha dicho la colega, los que deberían ir a terapia son ustedes, que cambiando su comportamiento va a haber un impacto sobre el comportamiento del chico. La señora me dejó en visto. Claro, pues no podía conceptualizar, porque nosotros no creemos, por eso que ustedes están acá, de que la prevención no existe, que algo que curar dentro del individuo. O sea, hay algo que cambiar dentro. No, lo que yo tengo que cambiar es el sistema, la forma como esa mamá. Yo por lo menos le dejé ahí, hubo una resonancia cognitiva, o sea, se quedó pensando, se quedó así como en shock, porque a veces me quedan así como mirando, o sea, claro, nosotros los peruanos nos molestamos y usamos una palabra, o sea, que me estás echando la culpa. Esa es una palabra muy, muy masculina, muy del género, cuando el hombre se siente descubierto, siente que me estás echando la culpa. Es como que se molesta, pero sí, pues es responsabilidad tuya. Entonces, la prevención viene de afuera hacia adentro, o sea, el individuo no está mal, es el ambiente donde crece, es totalmente inadecuado, producto de creencias trasnochadas,
que generan un impacto. Ese impacto hace que la persona sea vulnerable y esa vulnerabilidad lleva a que tenga comportamientos de riesgo. Entonces todo el esquema cambia, cambia totalmente el esquema. Por acá me están preguntando, me están saludando. Sí, nunca aceptan, sí, es trabajar. Para mí, lo más difícil es ser papá y trabajar con papás. Yo digo, hago mi oración, digo, Diosito, ayúdame, que me controle, que no me apasione, que entre muy tranquilito, porque acá vamos a entrar, porque no es fácil entrar en estos tipos de debates, porque la cultura tiene mucho peso. Por eso es que es un tema ambivalente, porque es reconceptualizar lo que todos asumimos como verdad. O sea, es cuestionar mi propia idea de que tal vez esa idea de que yo estoy trabajando lejos por darle algo mejor a mis hijos hace que mi hijo menor sea visto por mi hija mayor. Y esta hija mayor es de un compromiso y mi hijo mayor es de otro compromiso. Entonces, y que yo, claro, entonces hay un tema económico porque yo tendría que, y tengo otro compromiso. O sea, y habría que sentarle a la mamá y decirle, "Am- claro, la mamá va a sacar chispas, el papá va a sacar chispas porque el peruano no está acostumbrado a que le digan que lo que está haciendo no está bien. Claro, y ahí es cultura, porque nosotros como adultos somos muy intolerantes a la retroalimentación. Yo no sé si hablaba en esta clase de la autorreferencialidad. Bueno, entonces la prevención se alinea mucho con esa idea, es el ambiente. Entonces, cuando yo digo cambian los papás y eso repercute en el chico, es correcto, es un razonamiento válido. Sí, gracias, Alfonso. Sí, es. Yo, por ejemplo, hoy día, yo en la mañanita, nomás así de este caso, me quedé pensando y le decía a mi esposa, digo, pero qué complicado esta señora, o sea, esta señora, me imagino que me llamó desesperada porque quería contarme todo lo que le había dicho la psicóloga, que le habían recomendado, que yo quería que la ayude, que no sé qué, y de pronto se encontró pues con una respuesta adulta. O sea, yo le di una respuesta adulta, le digo, yo no voy a tratar a tu hijo porque yo considero que el comportamiento de tu hijo está íntimamente relacionado con tu comportamiento. La señora se quedó. Y después, ya, esta es una apreciación muy subjetiva. Yo le digo a mi esposa y se las voy a compartir, es muy subjetiva. Entonces yo, la señora la vi y le veo el estado de WhatsApp, o sea, la fotito, y adivinen, estaba la fotito y la que estaba ahí era ella y su mamá. Entonces yo dije, bueno, en mi interpretación, o sea, es mía, no necesariamente la tienen que compartir, porque esto cuando yo lo narro, que tengo muchas experiencias así, saca muchas chispas, porque nosotros los adultos somos muy de papás, no somos muy pegados a los papás. Entonces me llamó mucho la atención y yo dije, bueno, le hice el comentario a mi esposa, bueno, si para ella la prioridad es su mamá, pues evidentemente nunca me iba a escuchar, que no iba a poder conceptualizar que el problema de su hijo en el audio que me mandó textualmente me decía, o sea, la mamá, la psicóloga ha dicho que tiene ideación suicida, que tiene depresión y que está consumiendo ciertas sustancias. Y ella lo trivializaba como si no fuera bastante, pero que sí estaba preocupada porque otra persona externa ya le había dicho lo mismo. Entonces yo en ese momento, mi cabeza pues hizo un montón de hipótesis y dijo, bueno, dadas las coincidencias, el estilo de crianza del papá es pegado a su mamá es la persona más importante. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, no estoy haciendo un juicio de valor, eso es cultura. Entonces yo le decía a mi esposa, decía, mira, la señora puede hacer lo que quiera porque es adulta, pero cuando uno decide centrar su estilo de crianza en los papás y dejar que sus hijos se críen solos, van a haber consecuencias. Entonces, puede hacer lo que quiera, pero no quiere asumir sus consecuencias. Y cuando me la derivaron, evidentemente no le respondí la llamada porque estaba ocupado, pero muy adulto, y ¡pum! Porque mi mensaje fue, lo que tú me estás diciendo
tiene que ver con tu comportamiento. Por lo tanto, si tú quieres influir en el comportamiento de tu hijo, no tiene que ir tu hijo a terapia, porque tu hijo son las consecuencias de lo que tú consideras correcto. Por lo tanto, nos tenemos que sentar a conversar para poder entender este tipo de dinámicas. No acepto. Yo me imaginaba pues que en ese momento yo era la peor persona que se había tocado en el planeta y que yo no sabía nada de nada y que le habían recomendado mal y que al final, porque así sucede cuando somos muy cuestionadores. Ahora, ojo, no estoy diciendo que es una verdad absoluta, con mucho respeto, con mucho cariño en la interacción con la señora. Pero les cuento esto a raíz de lo que comentan acá muchos de ustedes, el contexto. O sea, el tema de prevenciones, nosotros tenemos que pasar a un modelo contextual. Ese es el gran tema en prevención, contextual. Y el contexto es macro, modelo etiológico, y micro, padres. Y de estos casos hay a la N potencia. Uy, que yo cuando me pongo a contar a veces en clase estos casos, me acuerdo de todos. Sí, 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 me acuerdo de todos y digo, bueno, ya está. Pero se los comparto porque para mí este modelo de David Foxcroft es muy importante porque miren acá el cuadrito. Él pone en primer lugar, acá está, lo medioambiental. Y no es porque a él se le ocurre, porque también lo pudo haber hecho al revés. Acá está, ve, medioambientales. Y ahí hace un montón de explicaciones, etcétera, 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 etcétera. Pudo poner al revés, por eso, pero no puso al revés porque al revés están las charlas, que también son importantes. Ok, bueno, gracias por sus comentarios. Vamos a leer algo más, así que lleven esa idea, revisen la separata porque todo tipo de problema es un problema ambiental. Los problemas no existen dentro de las personas, que si no, estaríamos programados genéticamente para tener problemas. Hay una carga genética. Yo puedo tener una predisposición a la diabetes. Genéticamente estoy predispuesto a una enfermedad, a la esquizofrenia, al alcoholismo, a la depresión. Tengo un gen que no funciona bien, que yo heredé de mis abuelos, de mis papás, pero el medio ambiente en el cual yo crezco, mira, hasta la genética nos da la razón, va es como el interruptor, va a hacer que se presente o no se presente. Si yo tengo predisposición a la diabetes, porque mi papá fue diabético, mi mamá fue diabética, y yo no me cuido, yo tomo gaseosa, tomo alcohol, consumo bebidas azucaradas, no duermo bien, no regulo mis emociones, a los 20 años voy a tener prediabetes ambiental. O sea, el ambiente me predispone. Entonces, la prevención hace un giro, por eso que es una disciplina nueva, y nos dice, debemos de dejar de mirar al individuo. El individuo no es el problema. El individuo es la consecuencia de lo que ha sucedido en el medio ambiente donde ha crecido. Por lo tanto, las estrategias de prevención no van al individuo, van al contexto. Yo le dije a la señora, tiene que ir usted y su esposo para poder conversar y poder entender lo que sucede. Y su hijo, al ser menor de edad, porque tenía 14, 15 años, no puede participar. Que podría participar en otra sesión, pero primero había que sentarnos para poder entender qué sucede. Me dejó en visto. Y como yo ya estoy curado, digo, bueno, que Dios la bendiga, que le dé mucho amor, que encuentre en algún otro colega o en alguna otra experiencia, porque hay personas que también en algún tipo de experiencia epifánica, una experiencia trascendente, sí, también. Eso es muy válido. Muy bien, ya no sigo hablando porque me emociono y se me va el tiempo. Y me acuerdo de todos los casos habidos y por haber y comienzo a dar retroalimentación. Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más. González, Rosa, Rosa eres González Rivera, sí, Rosa, Rosa, con tu apellido.
La prevención se encuentra en una transición metodológica, lo que genera confusión conceptual. Es una disciplina nueva de los últimos 20 años. Nuevecita, nuevecita, nuevecita. Existen dos visiones, una visión práctica y operativa orientada a la gestión pública y la otra visión ecológica enfocada en la interrelación entre el comportamiento humano inconsciente y los múltiples niveles del entorno. Ese es el modelo de Bronfenbrenner, que también lo estudiamos en otro curso. El Bronfenbrenner y el modelo etiológico y el otro modelo de la acción razonada, que son medioambientales. Y nosotros hemos estudiado modelos muy centrados en el individuo y los múltiples niveles del entorno. Existen tres funcionales: prevención ambiental, de desarrollo, informativa y universal. Ok. Muy bien, ya creo que esto está claro. Lo leen todos. Si hubiera alguna duda, me mandan un audio, alguna pregunta, un audio. Ok. Ya para cerrar, porque se me va acá. Ahora, ya con esa idea, ¿cierto? Hay dos temas que ustedes conocen muy bien y son especialistas y lo manejan en el día a día en sus instituciones educativas. Entonces, lo que vamos a hacer es, van a hacer un comentario, una opinión sobre la relación que para mí, porque el material de las diapositivas, si ustedes lo revisan, tiene que ver mucho con el tema de convivencia escolar. Este tema lo conocen y si por acá hay psicólogos o colegas, ahí están las diapositivas, ahí está la ley, está la norma, están las estrategias, cómo se maneja, acá no hay mayor, porque esto está bien claro. Acá, por ejemplo, hay un cuadrito del tema de los conflictos, el tema de la convivencia escolar, las definiciones operacionales, cómo se trabaja, cómo se gestiona el conflicto, cómo se gestiona el clima escolar. Esto lo conocen muy bien. Esta terminología es del día a día en su trabajo, así que no voy a profundizar más en eso porque si fueran pregrados, sí, pues porque tendrían que conocer estos temas. Ya los conocen, y si no, habría que revisarlos, están las diapositivas. Entonces, lo que vamos a hacer es relacionar, o sea, mi opinión es, ya tengo el quid del asunto. El quid del asunto es que hay una matriz de prevención que hace que el problema sea complejo y que ahí tenemos que articular, tenemos que sincronizar, tenemos que ponernos de acuerdo en cómo podríamos manejar estos niveles de prevención. Y que la prevención es medioambiental, universal, selectiva e indicada. O sea, el contexto medioambiental, el desarrollo, en qué etapa del desarrollo está. O sea, yo prevengo que es importante trabajar en una etapa del desarrollo, de 0 a 5 años, de 5 a 10 años, de 10 a 15, de 15 a 20. Y va a ser universal. Puede ser, porque ahí también en el cuadrito explica, por ejemplo, la terapia multisistémica, que está en el desarrollo indicada. O voy a hacer charlas, información, voy a hacer campañas, voy a hacer el famoso trabajo de responsabilidad social, que es lo que está de moda. Voy a hacer un programa de responsabilidad social, lo que antes se llamaba proyección social. O sea, hemos hecho un cambio de proyección social a responsabilidad social. Entonces, explican la relación entre prevención, habilidades socioemocionales y convivencia escolar. Les comparto. Muchas gracias por sus aportes. Ahí le dan una lectura. Si quieren la otra lectura, porque son varias, ese autor es muy interesante. A ver, vamos a poner acá, les comparto. ¿Dónde está? Se me fue, acá está. Me están escribiendo algunos compañeros con problemas de conexión, pero de ahí respondo. A ver, entran a este Padlet y esta idea de prevención, la prevención es medioambiental. Entonces, comparto en el WhatsApp y también les pongo el libro que les compartí la semana pasada para que quede claro esta idea. Pues ya les compartí y vamos al Padlet que está acá. A ver, por favor. Sí, claro, les envío, no hay ningún problema. Están en el grupo en el aula virtual, pero te las envío ahorita, no hay problema.
Estas son, a ver, estas son convivencia escolar. Están acá. Ah, sí las tengo, semana 5. Otras se las comparto. Sí las guardé. No, no hay problema, claro, Alcira. Tienen hasta el 30. Ya, del 30 comienza así porque o sea, que estos meses son, viene julio y entramos en, los colegios entran en actividades y ahí sí, mamita querida. Bueno, están bastantes actividades. Entonces, comparto el Padlet de acá, también lo desarrollan en el grupo de WhatsApp. Entonces, la idea y comparto el material que me dice su compañera por el grupo. A ver, dame un segundo. Y ahí le dan una releída y ponemos el documento sesión semana 5. Son el DB03. Ahí están. Convivencia escolar. Ahí no hay más, ahí a lo que hay es una reflexión porque son términos que ustedes ya conocen. Ya está. A ver, documentos. Ya está. Explica, acá, ahí está. A ver, le doy un tiempo. Ya está. Y, ok, a ver, ya están entrando y vamos. A ver, dame un segundo mientras van haciendo su actividad. A ver, acá los leo.
acá, antes de continuar, bueno, sigan desarrollando ahí. Les compartí este libro y en este libro, el capítulo 1 y 2 está todo lo que tenemos que trabajar en prevención. Y les quería mostrar este cuadrito. Acá está. Dice trayectoria del uso de sustancias. Y eso es lo que explicaba. O sea, acá está, ve. Factores medioambientales. O sea, en el uso inicial, de los 10 años a los 5, porque en el Perú la estadística dice que entre los 11 y los 12, según el estudio de vida del 2017, ahí hicieron una medición y ahí salió que la edad de inicio del consumo de alcohol en escolares peruanos está entre los 11 y 13 años. Entonces, en el uso inicial de cualquier tipo de sustancia, eh, droga o el tema de adicción comportamental, aquí está de los 10 a los 15 años, o sea, aquí podemos poner una trayectoria, el factor medioambiental es el que tiene bastante peso. Esta es una idea que quiero que quede bien, bien clara. Ahí está. Y que el uso continuado, que alrededor entre los 15 y los 20, lo que pasa es la característica personal acá. O sea, cuando ya el chico tiene o la persona tiene entre 3 y 4 años de consumo, ya que aparece un factor farmacológico. O sea, ya el cerebro cambia su configuración. Pero en el inicio de todo problema, por eso se llama prevención, ¿cuáles son el objetivo de la prevención? Retrasar el inicio del consumo de sustancias, trabajar sobre factores de riesgo, aumentando los factores de protección. Por eso que en el uso inicial está el factor medioambiental, es el que tiene mayor peso. O sea, teóricamente, las teorías nos llevan que los factores de riesgo que predisponen a cualquier tipo de sintomatología en temas de salud mental, como adicción comportamental, como trastornos que en el Perú tenemos la esquizofrenia, la ansiedad, la depresión, la adicción comportamental, el tema de la adicción a la pornografía, adicción al videojuego, adicción a las apuestas en Internet, en su inicio, que son 4 o 5 años, que es el promedio en el que se gesta una adicción, es ambiental. Esa es la idea que estaba reforzando bastante. Por eso que todas las estrategias, tanto en la institución educativa como en el ambiente familiar, tienen que ir a modificar esto. Por eso que esa matriz lo que lleva es hacer una modificación de estos parámetros. Este está en el libro, ahí está el cuadrito, y acá está el otro cuadrito que también expliqué. Ahí está. Les tomo foto y se los mando, ¿ya? Mientras ustedes van desarrollando. A ver. Y ahí está el factor de riesgo que yo resalto bastante. ¿Ve? Falta de implicancia y supervisión parental. Eso es muy común. Ese es un factor de riesgo. Acá en el Perú tenemos hijos como conejos. A ver, ahí está. Entonces acá, no, les pongo el título de la tabla. Si ya le tomaron, lo leen, está en el libro que les he compartido. A ver, les comparto. Y acá está el otro. Ahí les mandé, ahí está en el libro. Entonces, la prevención empieza acá. Básicamente, ¿dónde empieza la prevención? Aquí,
lo medioambiental. Por eso es que ahí está matriz. Y acá lleva, acá está B. También lo expliqué. Universal, selectiva e indicada. Estos tres, en el modelo de ciencias de la prevención, trabaja acá. Esta es una idea básica que me gustaría que le den vuelta y que cuando trabajen en sus charlas, en sus talleres o en la propuesta que van a hacer, esté bien clara. Vamos al Padlet, que lo he visto bien, bien. Ahí está. Ahí está. A ver, vamos a actualizarlo y de ahí le tomamos una fotito. A ver, alguien que no hayamos leído. A ver, esto. Diana Hilario. A ver, salió ahí, primera plana. La prevención en los estudiantes busca estar antes de que ocurran los diferentes problemas que los aquejan. Correcto. Acoso escolar, la violencia, el consumo de sustancias e incluso conflictos entre compañeros. Por eso creo que la idea está bien clara, usando este acá. Entonces, por lo tanto, si es medioambiental, entonces yo tengo que trabajar con los papás y con los profesores, porque en temas, por ejemplo, de violencia, en temas de estigmatizar, en temas de el silencio, por ejemplo, el tema del acoso, es muy común, el lenguaje del peruano es la broma y tienes que tener correa. Ese es el lenguaje del peruano, o sea, es la broma, la descalificación, el centrarse en un defecto, amplificarlo, y todo es chiste, y todo es jajaja, 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 y si te picas, pierdes. Ya. Eso es cultura. Entonces, nosotros cambiamos, generamos un cuestionamiento a esa forma de ser, ¿cierto? Porque ahí no hay empatía, donde hay burla, donde hay chacota, donde hay desquecho, y eso es una forma de comunicarse muy común. Es una creencia de interacción social basado en la chacota, en la burla y en la aceptación social, y que muchas veces no se comunica porque se da por normalizado. Es como que no te va a hacer nada. Y en el colegio, cuando van y cuentan, que también es muy común, los profesores, defiéndete, no es para tanto, estás exagerando. Entonces, yo también debería cuestionarme que yo estoy trivializando, yo estoy sesgando, porque en mi formación el chico exagera, el chico no es así, debe tener correa, tiene que ser fuerte, no es para tanto. Yo, en mi experiencia, siempre le digo, esos son los mantras de la abuelita. La abuelita, los que han crecido con esta figura de la abuelita, tenía una justificación para todo. Al final, la abuelita era la que mandaba, o sea, su voz era ley y era incuestionable. Y siempre la abuelita defendía, pues, al hombre y defendía que no era para tanto, que estás exagerando, que un poquito no te va a hacer daño, o sea, la normalización y de que todo aquello a la cual uno le pone límite, estamos exagerando. Entonces nosotros como peruanos hemos aceptado esa forma de ser, donde un poquito no te hace daño, donde tienes que ser fuerte, donde no es para tanto. Entonces me interesa mucho, me agrada mucho ese comentario de su compañera. ¿Quién fue? De Diana, ¿cierto? Como antes de que ocurran, o sea, nosotros como docentes no podemos, como padres de familia, normalizar que este lenguaje de los hombres, porque en una lectura, no es en otro curso, esto creo que también está en el curso de ustedes, el lenguaje de los hombres es la broma, pero la broma en el sentido de descalificar, en el sentido de que tienes que ser fuerte. O sea, el acoso está normalizado, la violencia está normalizada, el consumo de sustancias está normalizada, incluso los conflictos entre los compañeros, todo está normalizado porque creemos que es así. Y aquel que reclama, aquel que critica, aquel que observa, es el problemático, es el exagerado. Entonces, ahí tiene que haber ciertos ajustes de prevención. Por eso es que si ustedes revisan su material, de resolución de conflictos, de convivencia escolar. Se habla mucho de la empatía, de la capacidad de las habilidades socioemocionales, que deberíamos trabajar mucho este tipo de inteligencia socioemocional, gestión de estrés, comunicación asertiva. Ya. En temas de prevención, eso está. ¿Dónde está? Vamos al cuadrito. Eso está
Acá, acá. Tendría que ubicar si es universal, selectiva o indicada, pero trabajando dentro de las pautas de desarrollo. ¿Ok? Entonces ahí está una relación muy, muy importante. Vamos a seguir leyendo. Yo trabajo bastante los estereotipos de hombre. Por ejemplo, el estereotipo del papá burlón, inexpresivo, serio, chacotero, que todo lo toma a la broma, que el lenguaje con sus hijos es la broma, no, y eso es muy normal, pero después cuando las cosas queman, pero los papás dicen, no, es que somos amigos, no, ahí está fuera de lugar. Entonces, su objetivo es fortalecer los factores protectores y minimizar los de riesgo. Un factor protector es que la comunicación que yo tengo con mis hijos o los programas que yo voy a hacer es que yo soy el adulto, ¿cierto? Yo no soy su amigo. O sea, y eso no quiere decir que no sea afectivo, que no sea cercano, que no sea empático, pero ahí el papá peruano es el que le cuenta sus cosas, imagínate, el que le pide consejo, el que la mamá llora y los hijos esto tienen que, yo digo, eso lo escucho mucho en consulta cuando los hijos, por eso es que es importante, yo manejo, y también se los he explicado, un modelo circular de intervención. O sea, yo en la medida de lo posible no trabajo solo. Papá, mamá, hijos, para que se escuchen de cómo la familia está siendo un caldo de cultivo de muchos problemas porque se están generando muchos factores de riesgo. Entonces, claro, minimizar los de riesgos porque un programa preventivo les hallar factores protectores no solo se enfocan en la disminución de un problema, sino en desarrollar habilidades en los escolares para enfrentar diferentes problemas. Claro, si yo voy a trabajar convivencia escolar, tolerancia y los papás tienen una disonancia. Gracias, Diana. Me gustó mucho esta relación que tú planteas. ¿Alguien más que esté por acá abajito? Alfonso, ya que estás acá. A ver, la prevención escolar efectiva no se limita a normas o campañas puntuales. Opera sobre el clima relacional cotidiano. Es clima relacional, donde las habilidades socioemocionales y la convivencia son interdependientes. Claro, aquí un comentario. eh, el paradigma dominante es la inteligencia cognitiva. Eso quiere decir que es más importante que hasta ahora, o sea, tener un título universitario, saber mucho de matemáticas, en detrimento o en contraposición a la inteligencia socioemocional. Es como que lo más importante es la inteligencia cognitiva. Hoy ya se está equiparando. La inteligencia cognitiva o el coeficiente intelectual es tan importante como el coeficiente emocional. Esta relación entre lo cognitivo y lo emocional se llama inteligencia afectiva. Y esta inteligencia afectiva da como resultado la inteligencia social, que muchas veces es igual de importante que lo cognitivo, porque, por ejemplo, este chico llegó a consulta porque consume marihuana, llegó el papá y la mamá resaltaba mucho que su papá era súper inteligente, que había no sé qué hecho cuántos estudios, que manejaba no sé cuántos idiomas y que había hecho un montón de cosas, pero cero habilidades sociales. O sea, no podía conectar con su hijo. Y la mamá asumía que por qué el hijo no le había salido tan inteligente, porque al hijo no le gustaba nada lo que le gustaba al papá. Claro, porque el papá era totalmente cognitivo y el chico era totalmente emocional, pero la mamá asumía que lo más importante era lo cognitivo. Entonces, el haber asumido que lo más importante es lo cognitivo como un estilo de crianza, había generado una ansiedad de base en el chico. Y esta ansiedad de base en el chico lo llevaba al consumo. Porque que es, de ahí yo haría un trabajo de prevención universal medioambiental, donde el éxito en la vida o la felicidad no depende de los estudios, no depende. Sería lo ideal, pero hemos crecido con esa idea de que así no te guste, tienes que estudiarlo porque vas a la universidad. O sea, y quiero que seas profesional. No me importa si te gusta, pero tienes que ser profesional.
Pues imagínate, lo más importante es lo cognitivo. Entonces, me has hecho acordar mucho esto donde dice Alfonso, las habilidades socioemocionales, porque en en una familia donde hay problemas con las adicciones, lo que carece es justamente la habilidad socioemocional, porque puede ser una familia súper exigente en temas de estudio, o puede ser una familia súper permisiva en términos de supervisión parental, pero en ambos casos no está las habilidades socioemocionales. Está, qué es lo que está? La risa, la chacota, la ironía, que son comportamientos muy normalizados, el ser irónicos, el que no exageres, el chico se pone a llorar desde muy chico porque le hicieron una broma pesada, tienes que ser fuerte. Entonces, las habilidades socioemocionales son importantes. Estas habilidades, empatía, regulación, escucha activa, resolución de conflicto y tomo de decisiones, perfecto, son la base de la convivencia. No es un complemento. Acá hay un cambio conceptual. Hace 20 años, hace 30 años, ir a la universidad pues era el boom. Hoy la felicidad, el bienestar económico, la solvencia financiera no dependen de los estudios. Hoy el emprendimiento, la empresa, una persona que tiene un emprendimiento puede tranquilamente ganar muy bien, más que un profesional muy bien formado y con grado de doctor en el Perú. Imagínate, o sea, uno estudia y un chico que se mete a ser youtuber, o se mete a hacer streaming, o se mete a hacer estos videos de TikTok y alcanza una serie de seguidores, puede facturar mucho dinero más que un profesional que ha estudiado 5 años y con grado de maestro y con grado de doctor. Si en el Perú un profesional promedio factura, vamos a poner 5.000 soles al mes, al año son 6.000 soles, 60.000 soles al año. Eso es lo que gana un profesional mediamente capacitado, con grado de doctor, con grado de maestría, sumamente intelectual y cero habilidades emocionales. En promedio, más o menos. Pero son entre 60.000, 70.000 soles al año. Un chico con habilidades socioemocionales, con YouTuber, con TikTok, con manejo de herramientas digitales, puede hacer más de 100.000 soles al año. O sea, si hace más de 100.000 soles al año, estamos diciendo que puede facturar casi el doble de lo que un profesional hace. Todo eso ha cambiado. Por eso es que las habilidades socioemocionales hoy tienen mucho peso. Hoy y se están desarrollando mucho de las habilidades de tecnología e información y redes sociales. Por eso lo que dice Alfonso no es que no es un complemento, hoy son importantísimas. O sea, imagínate, estamos en una realidad donde un chico con secundaria y sin secundaria puede facturar 100.000 soles, 120.000 soles al año. Si hace 120.000 soles al año, eso quiere decir que por mes está sacando un promedio de 8.000, 10.000 soles, simplemente por sentarse en una computadora a hablar de lo que él quiere hablar. O sea, vean las estadísticas y no ha ido a la universidad, no ha estudiado, no ha hecho maestría, no ha hecho doctorado, no ha hecho tesis, no ha hecho nada. No tiene la inteligencia cognitiva. Simplemente no, y no es que esté descalificando, simplemente que son hechos. Entonces, por eso es que no se equiparan. Las dos son importantes. Hoy lo que se estila de un profesional es que sea sumamente inteligente, que le guste lo que haga y que ha desarrollado muy bien las habilidades socioemocionales, que maneje tecnología de la información, que maneje manejo de inteligencia artificial, que esté sumamente capacitado en todo el ámbito de la empatía, la persuasión, las habilidades socioemocionales, la comunicación efectiva. Entonces no se equiparan, ya estamos pasando ese modelo donde el profesional que estudió en una universidad pública es lo más importante. Hoy, por eso es que los chicos paran pegados a la computadora y tienen la idea de que si son youtubers y consiguen determinada cantidad de seguidores, van a comenzar a facturar y facturan por estar sentados en... También es otro tema de debate con los papás. Yo cuando doy charlas, preocupadísimos los papás porque está en la computadora haciendo videos. Una vez llegó una señora hacia videos, un escándalo la señora.
Bueno, el chico llegó a consulta, yo le vi su canal, vi sus videos y el chico tenía un montón de suscriptores y facturaba. Así que habilidades socioemocionales, convivencia escolar, temas de prevención son sumamente importantes. A ver, termino contigo, Alfonso. Un estudiante que reconoce y gestiona sus emociones, desarrolla autorregulación para evitar respuestas agresivas. Clarísimo el modelo. Quien comprende la perspectiva del otro reduce conductas de exclusión o hostigamiento. ¿Sí? Así la convivencia no proviene de buenas normas, sino de personas con herramientas relacionales. Sí, perfecto, ya. Me gusta mucho esa terminología que usas, herramientas relacionales. Te lo copio. La convivencia positiva y sostenida es el principal mecanismo preventivo. Un entorno donde los estudiantes, hoy se movió, ahí no, está, donde se sientan escuchados, valorados, seguros. Claro, mira, escuchados, valorados y seguros. Pero si yo soy como papá, me escandalizo porque está sentado haciendo un canal de YouTube, yo lo que les recomiendo a los papás es siéntate con él, ve lo que él ve, ve lo que hace y en vez de señalar y juzgar, trata de entender. Uy, es un ejercicio, pero doctor, yo he trabajado para que vaya, pero no quiere. Es un tema de debate cuando me llevaron a hacer unas charlas de orientación vocacional. Uy, ya te imaginarás el debate. Previene el acoso al eliminar su terreno fértil, el consumo, sí, el ofrecer vínculos significativos. Mira, todo lo que describes calza dentro de la variable ambiental y la deserción al garantizar pertenencia. Las habilidades socioemocionales nos enseñan como contenidos teóricos, sino que se internalizan en la interacción diaria. Un taller ocasional es inútil si el docente grita. Sí, ay, yo también. Yo a veces digo, les digo, no griten, pero es complicado, porque el docente, pues, frustrado, cansado, miles de cosas, hijos, estudios, maestría, doctorado, un trabajo, el trabajo de la universidad, 15 horas no tiene internet, está con un frío terrible, la altura, baja la ciudad. Dios mío. Yo a veces los admiro cuando me escriben, le digo, admirar, pero lo que dices es cierto. ¿Dónde está? Pues se me fue la idea. La prevención auténtica ocurre cuando los adultos modulan, regulan el equipo directivo, los profesores no gritan, actúa con escucha y los espacios escolares comunican respeto. El grito genera más grito. No debe ser un programa añadido, sino el eje organizador de la vida escolar. Conflictos, conductas de riesgo. Claro, es que ahí los directores pues también vienen de una formación. Ahí creo que es el curso, el DB03. Este es el DB03, el DB011. Y hay un tema ahí en el curso del DB011 donde se llama repensar la educación. Y ahí la observación es que nosotros hemos heredado una educación religiosa, una educación militar. Y la educación militar es columna a cubrir, toda esa estructura de la formación es militar, es militar. Que el orden, todo eso. Por eso también en otro curso, en el DB011, se trabaja otro modelo, o sea, la postura va por el modelo más democrático. Sí, estoy completamente de acuerdo. La idea central es que la prevención no debe ser un programa añadido, sino el eje organizador de la vida escolar. Conflictos, conductas de riesgo y malestar son síntomas de un ecosistema relacional deteriorado, por lo que se requiere un enfoque sistémico que integre a docentes, familias, estudiantes y personal de apoyo. Ello implica revisar tiempos, espacios, evaluación y liderazgo. Me gusta la prevención es la forma de ser en la escuela. Te lo copio, eso lo voy a usar. En síntesis, las habilidades socioemocionales alimentan una convivencia positiva y esta es la mejor estrategia preventiva. Para lograrlo, la escuela debe dejar de ver la prevención como un añadido. Claro, es que la escuela es herencia religiosa, las universidades son herencias, nacen en la Iglesia Católica. La educación está centrada en valores como la perfección, en valores como la inteligencia cognitiva, donde las emociones son cosas que se deben desterrar. Está la cuestión militar,
la cuestión de la perfección. O sea, son ideas que no entro en debate porque también es otro tema muy interesante. Y asumir que el clima relacional es su principal herramienta de salud, seguridad y desarrollo. Claro, que el modelo militar es seguir la norma y el modelo religioso es hacerlo bien eh, sin importar las consecuencias. Hay ciertos aspectos que habría que debatir y la idea es centrarse en esta nueva, para no entrar en debate, no ser tan polémico, integrarlos, porque al final, si bien es cierto, hemos heredado una forma de educación eh, militar y religiosa, proponer una educación laica suena pues a... Debe haber un proceso de integración, porque yo digo proponer una escuela laica y me crucifican. Una vez en una charla, casi linchamiento público. ¿Cómo vas a proponer, cuestionar? Pero a veces la solución va por cuestionar cosas que damos por sentado. Bueno, ya está. Bueno, de esto seguiría hablando, pero un abrazo, por favor. Si no les he escrito es porque los felicito, está todo bien. Estoy trabajando con los que van un poquito en otro ritmo. Entonces, ya esta semana voy a ir checando, por favor, las fechas, las fechas, las fechas y las fechas. Tienen hasta el 30, ya las actividades se vuelven un poco más cotidianas. Vean, desde acá un abrazo, les tomo una fotito, cierro la sala porque entro a otras clases. Solamente tengo unos 10 minutitos para tomar algo de un poquito de agüita, ir al baño, les tomo la fotito, debe ser 03. Si los tengo en otra, a ver, este de acá. Cualquier duda, me mandan un audio, dudas, interrogantes, con toda la confianza. Eh, abrazos, bendiciones, buenas vibras, muy contento, mucha experiencia, bastante trabajo, bastante dedicación, toda mi admiración. Trabajar en instituciones públicas es digno de admirar. Ah, cierro la sala. A ver, acá está. Ya está. Listo. Bendiciones. Cierro, cierro, cierro. Gracias. Cierro, cierro. Porque ya me están